Buenos días, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, del tema 25, los sacramentos. Recuerden, antes de empezar, hacer una oración. Vamos a hablar de los sacramentos. ¿Qué son? Los sacramentos son signos sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos ver, tocar, sentir. Instituidos por Jesucristo. Jesucristo nos dejó los sacramentos, nos dejó este mandato. Confiados a la iglesia, ahí es donde los recibimos, en donde recibimos gracias divinas, regalos muy especiales de parte de Dios. Entonces recuerden, los sacramentos son signos sensibles. Signo, por ejemplo, en el bautismo que vemos el signo, vemos el agua, vemos los aceites que le ungen. En la confirmación, la imposición de manos, en la Eucaristía que vemos el pan y el vino, en la reconciliación vemos la imposición de manos, en el matrimonio, un signo, vemos los anillos, el lazo, esos son signos, y todos nos los dejó Jesús, son ayudas que nos dejó Él. Una definición muy bonita que a mí me gusta, que es un encuentro personal con Jesús, porque el que bautiza es Jesús, quien nos confirma es Jesús, a quien recibimos en la Eucaristía es al mismo Jesús, quien nos perdona en el sacramento de la penitencia es Jesús, quien da el orden sacerdotal es Jesús. Por eso son ayudas que Él nos dejó en nuestro camino. Y los sacramentos son 7, que a su vez se dividen en 3. Los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación y los sacramentos se dividen en servicio. Esas son las subdivisiones, pero en sí los sacramentos son los de iniciación, como su nombre lo dice, son los con los que iniciamos. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Esos son los sacramentos con los que iniciamos. Después vienen los de sanación, que son los que nos sanan, nos curan, que es la penitencia y la unción de enfermos. Y los de servicio, recordemos que nuestra gran misión en la vida es el servicio, y es el orden sacerdotal y el matrimonio. Como es un tema muy importante, lo vamos a ver poco a poco, sacramento por sacramento. Ahorita es a grandes rasgos. ¿Qué son los sacramentos? Se dividen en 3 y los sacramentos son estos 7 que nos dejó Jesús. Algunos se realizan una sola vez, como el bautismo, por tantas gracias que recibimos que no es necesario volverse a bautizar, igual en la confirmación. La Eucaristía, que es el sacramento que ustedes van a recibir, ese sí, lo recibimos durante toda la vida, siempre, cada domingo, cada que vamos a la Eucaristía, a la misa. Recuerden, oficialmente se llama sacramento Eucaristía, pero como ustedes va a ser la primera vez que lo reciban, le llamamos primera comunión. Otro sacramento que también ustedes van a recibir por primera vez va a ser el de penitencia. Lo conocemos más como confesión o reconciliación. Y ese también lo recibimos durante toda la vida. La unción de enfermos. Antes se creía que ya cuando las personas iban a fallecer se recibía, había que ungirlos, pero ahora no. Los recibimos cuando vamos a recibir una operación, cuando estamos enfermos de una enfermedad incurable, para que nos dé fuerza estar unidos con Jesús. Y los sacramentos de servicio, orden sacerdotal y matrimonio. Recuerden, todos fueron instituidos por Jesús cuando les dice a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos
cuando les mandó el Espíritu Santo a los apóstoles: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Hagan esto en memoria mía. Les dejó este sacramento. Cuando les dijo: a quienes les perdonen los pecados, les queden perdonados. Esto se los dijo a sus apóstoles. La unción de los enfermos. También los mandaba a ungir y a sanar. El orden sacerdotal que nos los dejó el Jueves Santo. Y el matrimonio, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. También los sacramentos se relacionan a las etapas de nuestra vida. Cuando nacemos, ahorita ustedes que son niños, en la niñez recibimos por primera vez también la penitencia, pero la seguimos recibiendo. Luego crecemos y se pueden dedicar a la vida consagrada si Jesús los llama. Pueden ser sacerdotes, religiosas o ya casarse. Y por eso Jesús está presente siempre en toda nuestra vida, si se lo permitimos, si lo dejamos. Porque hay niños que reciben los sacramentos, por ejemplo el de Eucaristía, una sola vez y después se olvidan de Jesús. Y no, eso no está bien. Debemos de recibirlo siempre. Son de iniciación, no de terminación, de iniciación. Con esos iniciamos y seguimos recibiéndolos. Algunos también, recordemos que nuestra iglesia es jerárquica. Algunos los tiene que, por ejemplo, el bautismo lo celebra el sacerdote. La confirmación por el grado y las gracias que recibimos lo tiene que administrar el obispo. La confirmación y el orden sacerdotal, el ministro que se encarga de eso es el obispo. De todos los demás, el sacerdote. Vamos a hacer este resumen de los sacramentos a grandes rasgos. Son 7 sacramentos, a su vez se dividen en 3. Y en la parte de cuestionario vamos a poner qué son los sacramentos. Son signos sensibles instituidos por Jesucristo, confiados a la Iglesia, en donde recibimos gracias divinas. Y la pregunta 48, ¿cuáles son los sacramentos? Y ahí vamos a responder: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Bueno, es todo de momento. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho y estudien para recibir el sacramento, estos sacramentos, principalmente de la Eucaristía. Bonito día. Dios los bendiga.